El pasillo del hospital era un túnel de luz fluorescente y aire acondicionado despiadado. Aitana Salcedo apretó los brazos contra el pecho, tratando de contener el frío que se le metía hasta los huesos. Llevaba 36 horas sin dormir. 36 horas sentada en una silla de plástico duro, viendo cómo los médicos entraban y salían de la habitación donde su hermano de 10 años luchaba contra otra crisis cardíaca. No podía permitirse el lujo de cerrar los ojos. No cuando cada monitor, cada pitido, cada murmullo de las enfermeras podía significar que algo había cambiado. Las luces del techo comenzaron a desdibujarse. Aitana parpadeó con fuerza, tratando de enfocar la vista. Necesitaba llegar a la máquina de café. Solo un café más, solo un poco más de cafeína para mantenerse de pie hasta que las piernas se le doblaron sin avisar. El suelo de linóleo brillante subió hacia ella con una rapidez alarmante. Aitana extendió las manos en un intento inútil de amortiguar la caída, pero nunca llegó a tocar el suelo. Unos brazos la atraparon a medio camino, fuertes, firmes, cálidos contra el frío que la había invadido por completo. «Tranquila, te tengo». La voz era grave, rasposa, con un tono de autoridad natural que no admitía réplica. Aitana intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban como si alguien hubiera atado pesas a cada pestaña. El mundo se inclinó cuando él la levantó del suelo, con una facilidad desconcertante, sosteniéndola contra un pecho sólido que olía a madera y algo indefinible que su cerebro exhausto no podía identificar. «Necesito... mi hermano», murmuró, luchando contra la oscuridad que amenazaba con tragarla. «Primero tú», respondió él, y había algo en su tono que no dejaba espacio para la discusión. Los pasos resonaban contra el linóleo mientras él la llevaba en brazos por el pasillo. Aitana era vagamente consciente de las miradas curiosas, de las puertas que se abrían y cerraban, del murmullo distante de voces que preguntaban qué había pasado. «Necesito ayuda aquí». La voz del desconocido cortó el aire como un látigo. «Ahora». Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. No era una petición, era una orden. Las manos de él la depositaron sobre una camilla con una suavidad que contradecía la urgencia en su voz. Aitana forzó los ojos a abrirse, enfocándose con esfuerzo en el rostro que se cernía sobre ella. Mandíbula cuadrada, ojos oscuros e intensos que parecían ver más de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. Cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, excepto por un mechón rebelde que caía sobre la frente. Hombros anchos bajo un traje gris oscuro impecable. Era guapo, devastadoramente guapo, de esa manera que intimidaba y atraía al mismo tiempo. «¿Puedes oírme?», preguntó él, y Aitana se dio cuenta de que no era la primera vez que lo decía. «Sí», susurró, sintiendo que las mejillas le ardían de vergüenza. «Lo siento. Yo necesito volver con mi hermano. Primero vamos a asegurarnos de que tú estás bien». Un médico apareció a su lado, haciéndole preguntas que Aitana apenas podía procesar. ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Cuándo durmió? ¿Algún dolor en el pecho? Las respuestas salían de su boca en un murmullo automático, mientras sus ojos permanecían fijos en el desconocido que había permanecido a su lado. Él no se había movido. Se mantenía de pie junto a la camilla, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándola con una intensidad que hacía que el corazón se le acelerara de una manera que no tenía nada que ver con la exhaustión. «Deshidratación y agotamiento extremo», dictaminó el médico después de revisar los signos vitales. «Necesita descansar y comer algo decente. Mi hermano está en la habitación 412», dijo Aitana intentando incorporarse. «Tiene una condición cardíaca. No puedo...» La mano del desconocido se posó sobre su hombro, deteniéndola con una presión suave pero firme. «Ya mandé a alguien a revisar. Está estable». Aitana lo miró, confundida. ¿Cómo sabía él? «Escuché lo que le dijiste a las enfermeras antes», explicó él como si hubiera leído sus pensamientos.
Habitación 412. Condición cardíaca. 10 años. Había estado prestando atención. Un completo desconocido había estado prestando atención a sus palabras mientras las sostenía en brazos. Algo cálido se expandió en el pecho de Aitana, diferente al frío que la había invadido antes. «Gracias», susurró, por atraparme». Los labios de él se curvaron en algo que casi podía considerarse una sonrisa. Casi. No podía dejar que golpearas ese bonito rostro contra el suelo. Las mejillas de Aitana ardieron más intensamente. Antes de que pudiera responder, él extendió la mano y apartó un mechón de cabello que se había pegado a su frente húmeda. Fue un gesto pequeño, íntimo, que hizo que el aire entre ellos se sintiera súbitamente más denso. Sus dedos rozaron la piel de Aitana por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que ella contuviera la respiración. Él pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su mano se congeló en el aire antes de retirarse bruscamente. Carraspeó, ajustándose el cuello de la camisa en un gesto que parecía más nervioso que necesario. «Deberías comer algo», dijo, y su voz sonaba más áspera que antes. «El médico tiene razón. No tengo...» Aitana se mordió el labio inferior odiando tener que admitirlo. «No he tenido tiempo de ir a...» «Espera aquí». No era una sugerencia. Él desapareció antes de que Aitana pudiera protestar, dejándola sola con el zumbido de las máquinas médicas y el latido acelerado de su propio corazón. Bruno Arriaga caminó por el pasillo del hospital con paso firme, tratando de ignorar la sensación persistente de sus manos, recordando la delicadeza del cuerpo que había sostenido, la suavidad de su piel bajo sus dedos cuando apartó ese mechón de cabello. ¿En qué demonios estaba pensando? No tocaba a desconocidas, no se involucraba. Había aprendido hacía mucho tiempo que involucrarse significaba decepcionar, y él ya había decepcionado a suficiente gente en su vida. Pero cuando la vio caer, algo primitivo en su interior había rugido, exigiendo que la protegiera, y ahora no podía dejar de pensar en esos ojos agotados que lo miraban como si fuera la primera persona en mucho tiempo que había mostrado interés en cuidarla. Compró 2 sándwiches, una botella de agua y un café en la cafetería del hospital. Cuando regresó, ella seguía en la camilla, mordiéndose el labio inferior en un gesto que él encontró inexplicablemente encantador. «Come», ordenó colocando la comida sobre la mesita rodante. Aitana lo miró con ojos brillantes. «No tienes que...» «¿Cómo? Ahora». Ella obedeció, y Bruno se preguntó por qué el simple hecho de verla morder ese sándwich le provocaba una satisfacción tan profunda. No tenía respuesta, y eso, por alguna razón, lo perturbaba más que cualquier caso legal que hubiera enfrentado en años. Aitana no volvió a ver al desconocido del traje gris durante 3 días. Le dolía admitir que había buscado su rostro en cada pasillo del hospital, en cada turno de guardia, mientras su hermano se recuperaba lentamente. Mateo había salido de la crisis, pero los médicos fueron claros. Necesitaba cirugía. Una cirugía que costaba más de lo que ella ganaría en 10 años vendiendo flores. El 4.º día, cuando salía del hospital con una carpeta llena de presupuestos imposibles bajo el brazo, lo vio. Estaba recostado contra un auto negro elegante, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión que hubiera hecho temblar a cualquiera. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo en su rostro se suavizó. Terminó la llamada abruptamente. «¿Cómo está tu hermano?», preguntó, y a Aitana le sorprendió que lo recordara. «Estable, por ahora». Él asintió, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. «Te ves mejor que la última vez». Aitana no pudo evitar una pequeña sonrisa. Eso es porque la última vez estaba a punto de besar el suelo del hospital. Los labios de él se curvaron. Casi una sonrisa. Casi. «Bruno Arriaga», dijo, extendiendo la mano. «Aitana Salcedo». El apretón fue firme, profesional, pero se extendió un segundo más de lo necesario. Cuando él soltó su mano,
Aitana sintió el impulso absurdo de extenderla de nuevo. ¿Eres médico?, preguntó, tratando de llenar el silencio. Juez, por supuesto. La postura perfecta, la voz autoritaria, la manera en que comandaba el espacio a su alrededor, todo tenía sentido ahora. ¿Y qué hace un juez en el hospital a las 4 de la tarde un jueves? Visitas, respondió él, sin dar más detalles. ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Aitana miró hacia la parada de autobús. El cielo gris amenazaba lluvia. El autobús pasa en 15 minutos. O podrías subirte a mi auto y llegar en 5. No era una pregunta. Los siguientes días establecieron un patrón extraño. Bruno aparecía en el hospital cuando ella salía. No siempre hablaban mucho. A veces él solo la llevaba a casa en silencio, con el murmullo bajo de las noticias en la radio llenando el espacio entre ellos. Pero su presencia se volvió constante, reconfortante de una manera que Aitana no quería examinar muy de cerca. Fue durante uno de esos trayectos cuando todo cambió. Estaban detenidos en un semáforo cuando Bruno habló, con la vista fija en la calle. Escuché tu conversación con la trabajadora social ayer. Aitana se tensó. ¿Estabas escuchando? Pasaba por el pasillo. No fue intencional. Hizo una pausa. Te van a quitar la custodia de tu hermano. No era una pregunta. Era un hecho. Aitana cerró los ojos, sintiendo que el nudo en la garganta crecía hasta hacerle imposible respirar. Dicen que no tengo estabilidad financiera suficiente. Las palabras salieron amargas, como si eso determinara si puedo cuidar de Mateo o no. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Bruno no respondió de inmediato. Cuando el semáforo cambió, condujo en silencio hasta que comenzó a llover. Las primeras gotas golpearon el parabrisas con suavidad antes de convertirse en un diluvio. Se detuvo en un estacionamiento vacío. Apagó el motor. La lluvia golpeaba el techo del auto con fuerza, creando un muro de sonido que los aislaba del resto del mundo. Tengo una propuesta, dijo Bruno finalmente, sin mirarla. Aitana giró la cabeza hacia él. ¿Qué tipo de propuesta? Él ajustó el cuello de su camisa. 1 vez, 2 veces. Aitana estaba comenzando a reconocer esa señal. Estaba nervioso. Un matrimonio, legal y vinculante. Las palabras salieron rápidas, como si las hubiera ensayado. Te daría acceso inmediato a mis recursos financieros. Cobertura médica completa para tu hermano. Estabilidad legal que ningún juez podría cuestionar. El corazón de Aitana se detuvo. ¿Estás hablando en serio? Completamente. ¿Por qué?, susurró ella. Apenas me conoces. Bruno giró para mirarla directamente. Sus ojos eran profundos, insondables. Tengo mis razones. No voy a casarme contigo sin saber por qué. Él apretó la mandíbula. Durante un momento, Aitana pensó que no respondería, pero entonces habló, con la voz más áspera que nunca. Hay alguien, de mi pasado, alguien que no acepta que terminamos y cuya familia tiene influencia. Hizo una pausa. Un matrimonio la mantendría a distancia. Sería una protección legal para ambos. Aitana procesó sus palabras lentamente. ¿Quieres que me case contigo para mantener alejada a tu ex? Y yo garantizaría que nunca pierdas a tu hermano. Era transaccional, frío, lógico. Todo lo que Aitana había jurado no aceptar jamás. No, dijo abriendo la puerta del auto. Gracias por la oferta, pero no. La lluvia la empapó inmediatamente. No le importó. Comenzó a caminar hacia la parada de autobús más cercana, sin mirar atrás. Escuchó la puerta del auto abrirse detrás de ella. Aitana, espera. No. Se giró para enfrentarlo, con el cabello pegado a la cara y las lágrimas mezclándose con la lluvia. No voy a ser parte de algún acuerdo conveniente. No voy a casarme con alguien por dinero, no importa cuánto lo necesite. Bruno estaba empapado también, con el cabello cayéndole sobre la frente y el traje arruinado. Esto no es... ¿Qué es entonces?, lo interrumpió ella. Porque para mí suena exactamente como lo que es, una transacción, y yo no estoy en venta. Él dio un paso hacia ella.
No estoy intentando comprarte. Entonces, ¿qué estás intentando? Ayudarte. Las palabras explotaron entre ellos. Déjame ayudarte. No necesito caridad. No es caridad si obtengo algo a cambio. Aitana rió, pero no había humor en el sonido. Por supuesto, porque todo tiene que ser una transacción contigo, ¿verdad? Nada puede ser simplemente humano. Vio algo cruzar por el rostro de él. Dolor, sorpresa, algo que desapareció tan rápido que Aitana casi pensó que lo había imaginado. Tienes razón, dijo Bruno en voz baja. Olvida que lo mencioné. Se dio la vuelta hacia el auto. El teléfono de Aitana vibró en su bolsillo. Lo ignoró al principio, pero siguió vibrando insistentemente. Con dedos temblorosos lo sacó. Era un mensaje de su abogada. Audiencia adelantada, mañana a las 10 a.m. Lo siento, Aitana. Hice lo que pude. El mundo se inclinó bajo sus pies. Mañana. La audiencia era mañana, y ella no tenía nada. Ninguna prueba de estabilidad financiera. Ningún plan. Ninguna manera de evitar que le quitaran a Mateo. Bruno. Su voz sonó rota incluso para sus propios oídos. Él se detuvo, pero no se giró. La audiencia es mañana, continuó ella. La adelantaron. Silencio. Solo la lluvia cayendo entre ellos. Aitana cerró los ojos, sintiendo cómo cada pedazo de orgullo se quebraba dentro de ella. Tu propuesta. Las palabras le costaron más de lo que cualquier cosa le había costado en su vida. ¿Sigue en pie? Bruno se giró lentamente. Su expresión era inescrutable. Sí. Entonces acepto. Tragó saliva. Pero con una condición. Él esperó. Esto es solo un acuerdo. Nada más. Sin emociones involucradas. Algo oscuro cruzó por los ojos de Bruno. Algo que hizo que el estómago de Aitana diera un vuelco. De acuerdo, dijo finalmente. Solo un acuerdo. Extendió la mano entre ellos, formal y distante como la primera vez que se conocieron. Aitana la tomó, sintiendo el calor de sus dedos contra su piel fría y húmeda. Había sellado su destino, y mientras miraba esos ojos oscuros que la estudiaban con una intensidad que contradecía cada palabra que acababan de intercambiar, se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida, o el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La casa de Bruno Arriaga no era lo que Aitana había esperado. Había imaginado algo imponente, frío, lleno de mármol y superficies brillantes que reflejaran el estatus de un juez respetado. En cambio, encontró una casa de 2 pisos con jardín, ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y una cocina que claramente se usaba más que solo para calentar café. «Es bonita», dijo Aitana de pie en el umbral con su única maleta en la mano. Bruno colocó las 2 cajas que contenían las pertenencias de Mateo en el suelo. «Tu habitación está arriba. Primera puerta a la derecha. La de tu hermano está al lado. ¿Y la tuya?» «Al final del pasillo, por supuesto. Lo más lejos posible». Mateo salió corriendo del auto antes de que Aitana pudiera detenerlo, con los ojos brillantes mientras exploraba cada rincón como si fuera una aventura. «Aitana, mira. Hay un jardín con columpios. Mateo, cuidado con tu...» «Déjalo», interrumpió Bruno. «El médico dijo que necesita actividad moderada. Los columpios están bien». Aitana apretó la mandíbula. Ya estaba comenzando. Bruno tomando decisiones sobre Mateo sin consultarla primero. «Soy yo quien lo cuida», dijo con voz tensa. «Sé lo que necesita». Bruno la miró y algo en su expresión se endureció. «Ahora ambos lo cuidamos. Para eso estamos en esto, ¿recuerdas?» Antes de que Aitana pudiera responder, Mateo gritó desde el jardín. «¡Bruno! ¿Puedo usar los columpios?» Bruno. «No, señor Arriaga. No, juez». Solo Bruno. Aitana sintió algo retorcerse en su pecho. «Claro», respondió Bruno, y su voz sonaba diferente cuando hablaba con Mateo. Más suave, casi gentil. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Bruno se levantaba a las 5 de la mañana. Aitana lo escuchaba moverse por la casa, preparar café, salir a correr.
Para cuando ella bajaba con Mateo para desayunar, él ya estaba en su estudio con la puerta cerrada, hablando por teléfono en ese tono autoritario que hacía que el cabello de la nuca se le erizara. Pero había momentos, pequeños momentos que se colaban entre la formalidad forzada, como cuando Aitana intentaba alcanzar las tazas de café en el estante superior de la cocina, poniéndose de puntillas y maldiciendo en voz baja porque Bruno había reorganizado todo a una altura imposible para ella. ¿Necesitas ayuda? La voz grave sonó directamente detrás de ella. Aitana dio un salto, perdiendo el equilibrio. El brazo de Bruno se extendió instantáneamente, rodeando su cintura para estabilizarla. Su pecho se presionó contra la espalda de ella, sólido y cálido. «Te tengo», murmuró él, y Aitana sintió el aliento contra su oído. El tiempo se detuvo. Aitana era intensamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. La mano de él en su cadera. La forma en que podía sentir cada respiración que él tomaba. El olor de su colonia mezclándose con algo que era únicamente él. Debería apartarse, moverse, hacer algo además de quedarse paralizada contra su pecho, pero no lo hizo. Bruno alcanzó la taza sin esfuerzo, bajándola hasta colocarla en la mano temblorosa de Aitana, pero no se apartó. No inmediatamente. «Deberías pedirme ayuda», dijo con voz ronca, «antes de intentar escalar los muebles. Puedo hacerlo sola». «Lo sé». Su mano se demoró en su cadera un segundo más. «Pero no tienes que hacerlo». Entonces se apartó, dejando el espacio frío donde su cuerpo había estado. Aitana se obligó a no girarse, a no buscar su mirada. En lugar de eso, se concentró en preparar el café con manos que temblaban más de lo que debería. «Voy a reorganizar la cocina», dijo, tratando de sonar firme, «para que pueda alcanzar las cosas». «No». Aitana se giró, lista para discutir. Pero Bruno ya estaba saliendo de la cocina, ajustándose el cuello de la camisa, en ese gesto que Aitana estaba aprendiendo a reconocer. Estaba nervioso. La idea le provocó una satisfacción pequeña y peligrosa. Los siguientes días establecieron un patrón similar. Aitana intentaba hacer algo. No podía alcanzar algo. Bruno aparecía detrás de ella, invadiendo su espacio personal de esa manera que hacía que el aire se volviera denso y difícil de respirar. Y nunca se apartaba tan rápido como debería. El cuarto día, Aitana decidió limpiar los estantes superiores del salón. Se subió a una silla, alcanzando los marcos de fotos que acumulaban polvo. «Baja de ahí». La voz de Bruno sonó como un trueno. Aitana se sobresaltó perdiendo el equilibrio. La silla se tambaleó peligrosamente. Antes de que pudiera caer, Bruno estaba allí, con las manos en su cintura, bajándola de la silla con una firmeza que no admitía discusión. «¿Qué demonios estabas haciendo?», gruñó con los ojos oscurecidos. «Limpiando, subiéndote a muebles inestables. La silla está perfectamente...». «No». Su agarre en su cintura se apretó. «No vuelvas a hacer eso». Aitana levantó el mentón desafiante. «No puedes darme órdenes sobre cómo limpiar mi propia casa. Es mi casa. Nuestra casa. Eso dijiste». Algo brilló en los ojos de Bruno, algo oscuro y primitivo que hizo que el estómago de Aitana diera un vuelco. «Si necesitas algo de un lugar alto, me pides a mí. No necesito tu permiso para...». «No es permiso, es sentido común». Se inclinó más cerca, hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Si te caes y te lastimas, ¿quién va a cuidar de Mateo?». Era un golpe bajo, y ambos lo sabían. Aitana apartó la mirada. «Está bien», murmuró. «No volveré a subirme a las sillas». «Bien». Pero él no la soltó. Sus manos permanecieron en su cintura, quemando a través de la tela delgada de su blusa. Aitana podía sentir el pulso acelerado donde los pulgares de él presionaban contra sus costillas. «Bruno». «Sí, todavía me estás tocando». Él parpadeó, como si acabara de darse cuenta. Sus manos se retiraron bruscamente, y Aitana odió la parte de ella que extrañó el calor inmediatamente. «Perdón», dijo él con voz áspera. «Perdón».
Salió de la habitación antes de que ella pudiera responder. Aitana se dejó caer en el sofá, con el corazón latiendo salvajemente. Esto era un problema grande, porque se suponía que esto era solo un acuerdo, solo un matrimonio en papel para protegerlos a ambos. Pero cada vez que Bruno la tocaba, cada vez que invadía su espacio con esa presencia abrumadora, algo en su interior se despertaba. Algo que no tenía nada que ver con acuerdos o conveniencia, y por la manera en que él se apartaba, por la forma en que ajustaba el cuello de su camisa y evitaba su mirada después, Aitana sospechaba que él sentía exactamente lo mismo. Esa noche, cuando Bruno llegó tarde de la corte, encontró a Aitana en la cocina rodeada de desastre. Había harina por todas partes, incluso en su cabello. Los ingredientes estaban desperdigados sobre la encimera, y ella miraba el horno con expresión de horror mientras el humo comenzaba a filtrarse por los bordes. ¿Qué? Intentaba hacer galletas, explotó ella. Mateo mencionó que le gustaban las galletas de chocolate y yo pensé, pero el horno de esta casa es diferente, y el temporizador no sonó y ahora todo está arruinado y... Las palabras se atropellaban entre sí, saliendo más rápido a medida que el pánico crecía. Bruno se acercó, apagó el horno y abrió la ventana para que saliera el humo. Luego se giró hacia ella. Aitana esperaba irritación, frustración, cualquier cosa excepto lo que vio en su rostro. Estaba sonriendo, no esa casi sonrisa que había visto antes. Una sonrisa real, completa, que transformaba su rostro por completo. «Tempestade», dijo, y su voz estaba llena de algo que sonaba peligrosamente cercano al afecto. «Eres un absoluto desastre». Y Aitana, cubierta de harina y rodeada de su fracaso culinario, sintió su corazón dar un salto traicionero en su pecho. «Tempestade». Era así como Bruno comenzó a llamarla. Al principio, Aitana fingió que odiaba el apodo. Le lanzaba miradas furiosas cada vez que él lo usaba. Cruzaba los brazos y levantaba el mentón en ese gesto desafiante que él parecía encontrar infinitamente entretenido. Pero la verdad era diferente. La verdad era que cada vez que escuchaba esa palabra en su voz grave y áspera, algo cálido florecía en su pecho. Era posesivo, era personal, era completamente de ellos. «Buenos días, Tempestade», saludó Bruno una mañana encontrándola en la cocina con el cabello revuelto y restos de pintura en las manos. Aitana había estado redecorando su habitación, o intentándolo. El resultado era más caótico que artístico. «Buenos días, gruñón», respondió ella, probando su propio apodo. Los labios de Bruno se curvaron. «Yo no gruño». «Gruñes, especialmente antes del café. Tú hablas demasiado, especialmente antes del café». Era ridículo. Estaban discutiendo sobre nada. Pero Aitana se descubrió sonriendo mientras preparaba 2 tazas, recordando ahora usar el taburete que Bruno había colocado estratégicamente cerca del gabinete superior. Él notó el cambio, por supuesto. No dijo nada, pero Aitana vio la satisfacción en sus ojos cuando ella usó el taburete en lugar de intentar alcanzar las cosas por su cuenta. Pequeñas victorias. «Bruno», la voz de Mateo flotó desde la sala. «¿Puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?» Aitana se tensó. Mateo nunca había pedido ayuda con la tarea antes. Siempre esperaba hasta que ella terminara con la floricultura, sin quejarse, sin presionar. Pero con Bruno era diferente. «Llego en un minuto», respondió Bruno, tomando su café. «No tienes que», comenzó Aitana. «Quiero hacerlo». Y lo decía en serio. Aitana podía verlo en la forma en que su expresión se suavizaba cuando hablaba de Mateo, en cómo ajustaba su horario para estar en casa cuando el niño regresaba de la escuela. Era peligroso. ¿Qué tan rápido Mateo se estaba apegando a él? Era más peligroso aún que también Bruno correspondía a ese apego. Esa tarde, Aitana encontró a ambos en el jardín. Mateo estaba explicando algo sobre dinosaurios con el entusiasmo desenfrenado de un niño de 10 años, agitando los brazos y saltando mientras hablaba. Y Bruno lo escuchaba. Realmente lo escuchaba.
No con esa atención distraída que los adultos a veces fingían, sino con genuino interés, haciendo preguntas, animando a Mateo a continuar. ¿Sabías que el T-Rex tenía los brazos tan cortos que no podía rascarse la nariz?, decía Mateo riendo. Eso debe haber sido frustrante, respondió Bruno con total seriedad. Imagina tener comezón y no poder hacer nada al respecto. Mateo se rió más fuerte, y Aitana sintió algo apretarse en su pecho. Esto era exactamente lo que Mateo necesitaba. Una figura paterna, alguien fuerte y constante que le prestara atención sin hacerlo sentir como una carga. Pero, ¿qué pasaría cuando este arreglo terminara? Cuando Bruno decidiera que ya no necesitaba el matrimonio de fachada. ¿Cómo explicarle a Mateo que el hombre que había llegado a admirar simplemente se iría? ¿Tempestade? La voz de Bruno interrumpió sus pensamientos. ¿Vas a quedarte ahí parada toda la tarde? Aitana parpadeó, dándose cuenta de que ambos la estaban mirando. «Ven a jugar con nosotros», dijo Mateo extendiendo la mano. «Estamos construyendo un fuerte». Era imposible resistirse a esos ojos brillantes. Aitana se unió a ellos, y los siguientes minutos fueron un caos alegre de almohadas, mantas y risas. Mateo dirigía la operación con la seriedad de un general, mientras Bruno seguía sus órdenes sin quejarse, incluso cuando eso significaba gatear bajo una mesa para colocar un soporte. «Perfecto», declaró Mateo finalmente, admirando su obra. «El mejor fuerte del mundo». Se metieron dentro. Era estrecho con apenas espacio para los tres. Aitana estaba acurrucada contra el costado de Bruno, su hombro presionando contra su pecho. Podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar el ritmo constante de su respiración. «¿Puedes contarnos una historia, Bruno?», preguntó Mateo bostezando. «¿Qué tipo de historia? ¿De cuándo eras niño?». Bruno se quedó en silencio por un momento. Aitana sintió la tensión que se acumulaba en sus músculos. «Cuando tenía tu edad», comenzó finalmente, «me escondía en la biblioteca de mi casa. Tenía techos altos, estantes que llegaban hasta el techo y una escalera de madera que siempre crujía». «¿Por qué te escondías?», preguntó Mateo. «Porque era el único lugar donde nadie me encontraba, donde podía solo ser». Había algo en su voz, una tristeza antigua que Aitana reconocía porque también vivía en ella. Extendió la mano sin pensarlo, encontrando la de él entre las mantas. Sus dedos se entrelazaron, y Bruno apretó su mano con una fuerza que hablaba de gratitud silenciosa. «Eso suena solitario», dijo Mateo con sabiduría más allá de sus años. «Lo era», admitió Bruno, «pero ahora no lo es». Mateo se acurrucó más cerca de Bruno, con los ojos ya medio cerrados. «Me alegra que estés aquí», murmuró. «Me gustas mucho, Bruno». Aitana sintió el cuerpo de Bruno tensarse. Cuando lo miró, vio algo cruzar por su rostro. Algo vulnerable y asustado y lleno de un afecto que parecía sorprenderlo a él mismo. «Yo también te aprecio mucho, pequeño», respondió con voz ronca. 5 minutos después, Mateo estaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en el regazo de Bruno y una mano aferrada a la camisa de Aitana. «Deberíamos llevarlo a su cama», susurró Aitana. «Déjalo dormir», respondió Bruno igual de bajo. «Se ve tranquilo». Tenía razón. Mateo dormía con una paz que rara vez mostraba, especialmente desde que comenzaron los problemas cardíacos. Los minutos se convirtieron en horas. El sol se puso, tiñendo el fuerte de mantas con tonos dorados y rosados. Aitana debería moverse. Debería insistir en llevar a Mateo a su habitación y romper esta burbuja de intimidad que se había formado entre ellos. Pero no lo hizo. En lugar de eso, cerró los ojos, permitiéndose este momento. Permitiéndose sentirse segura y cálida, con el brazo de Bruno rodeando sus hombros y el peso suave de Mateo durmiendo contra ellos. «Tempestade», murmuró Bruno después de un largo silencio. «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por esto». Hizo una pausa. «Por dejarme ser parte de esto». Aitana abrió los ojos girando la cabeza para mirarlo. Sus rostros estaban tan cerca que podía contar cada pestaña,
ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Tú eres parte de esto», susurró ella. «Mateo te adora». «Y yo también estoy empezando a hacerlo», no dijo. Pero las palabras flotaban entre ellos de todas formas, pesadas e imposibles de ignorar. Los ojos de Bruno bajaron a sus labios, solo por un segundo, solo lo suficiente para que el corazón de Aitana se acelerara salvajemente. Pero entonces se apartó, mirando hacia otro lado. «Deberías dormir», dijo con voz tensa. «Mañana abres temprano la floricultura». El momento se rompió. Aitana asintió, aunque su corazón seguía latiendo demasiado rápido. Se acurrucó más cerca de Mateo, usando al niño dormido como barrera entre ella y los sentimientos peligrosos que amenazaban con desbordarla. El brazo de Bruno permaneció alrededor de sus hombros toda la noche. Fue Mireia, su mejor amiga y empleada en la floricultura, quien los descubrió a la mañana siguiente. Había venido temprano para dejar algunas flores y encontró la puerta principal sin llave. La imagen que encontró en la sala la dejó sin palabras. Bruno, Aitana y Mateo, dormidos juntos bajo un fuerte de mantas desordenado, entrelazados como una familia real. Mireia tomó una foto con el teléfono, sonriendo ampliamente. Cuando Aitana despertó horas después, con el cuello adolorido y el brazo dormido pero inexplicablemente feliz, Mireia ya se había ido. Pero el mensaje que le envió decía todo. «Ese acuerdo conveniente tuyo se ve sospechosamente similar al amor verdadero». «Solo digo». Aitana borró el mensaje rápidamente, antes de que Bruno pudiera verlo, pero no pudo borrar la forma en que su corazón se había saltado un latido al leerlo, ni la forma en que, cuando miró a Bruno todavía dormido con Mateo, acurrucado contra él, se preguntó si Mireia no tenía razón después de todo. La invitación llegó en un sobre de papel crema con letras doradas en relieve. Gala anual de beneficencia del Tribunal Superior. Se requiere la presencia del juez Bruno Arriaga y su esposa. Aitana miró el sobre como si contuviera una serpiente venenosa. «No tengo nada que ponerme para algo así», dijo, dejándolo caer sobre la mesa de la cocina. Bruno levantó la vista del periódico que leía cada mañana, con esa concentración absoluta que aplicaba a todo lo que hacía. «Entonces compraremos algo. No necesito que me compres ropa. No es para ti, es para mí». Dobló el periódico con precisión militar. «Necesito que mi esposa se vea impecable, refleja en mi imagen». Aitana sabía que lo decía para provocarla. Lo vio en el brillo de sus ojos, en la curva casi imperceptible de sus labios. «Qué romántico», respondió con sarcasmo. «Realmente sabes cómo hacer que una mujer se sienta especial. Si quisiera hacerte sentir especial, Tempestade, lo sabrías». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Aitana sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartar la vista. Fue Bruno quien cedió finalmente, aclarando la garganta y ajustando el cuello de su camisa. Punto para ella. 2 días después, Aitana se encontró en la boutique más elegante que había visto en su vida. Todo era blanco, minimalista, con precios que no estaban a la vista porque si tenías que preguntar, probablemente no podías pagarlo. «Esto es ridículo», murmuró mientras la dependienta le mostraba vestido tras vestido. «Podría comprar flores para un mes entero con lo que cuesta uno de estos». «O podrías dejar de quejarte y probarte el verde esmeralda», dijo Bruno desde el sofá donde esperaba, con las piernas cruzadas y una expresión de paciencia infinita. «¿Por qué verde esmeralda?» «Porque combina con tus ojos cuando estás furiosa». Aitana lo miró sin palabras. «Y estás furiosa con frecuencia», agregó él, con esa casi sonrisa que hacía cosas extrañas a su ritmo cardíaco. Se probó el vestido solo para demostrarle que estaba equivocado, excepto que no lo estaba. El vestido verde esmeralda se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho para ella, con un escote elegante y una espalda que dejaba expuesta más piel de la que Aitana normalmente mostraba. La tela brillaba suavemente bajo las luces, haciendo que su piel pareciera luminosa.
Cuando salió del probador, el silencio fue absoluto. Bruno se había puesto de pie sin que ella se diera cuenta. Tenía los puños apretados a los costados, con los nudillos blancos de la presión. Sus ojos recorrieron cada centímetro de ella con una intensidad que hizo que Aitana olvidara cómo respirar. ¿Y bien?, preguntó ella, odiando cómo su voz sonaba insegura. Bruno no respondió de inmediato. Caminó hacia ella lentamente, con pasos medidos que hicieron que el corazón de Aitana latiera más rápido con cada uno. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Aitana tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Date la vuelta», ordenó con voz ronca. Aitana obedeció, girando lentamente. Sintió los ojos de él sobre su espalda desnuda como una caricia física. «Es perfecto», dijo finalmente. «Lo llevaremos, pero ni siquiera sé cuánto. No me importa». La miró a los ojos y había algo salvaje en su expresión, algo apenas contenido que hacía que Aitana quisiera dar un paso adelante y uno atrás al mismo tiempo. «Quiero que lo uses», continuó Bruno. «Quiero que toda la gente en esa gala te vea y sepa que eres mía». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «¿Que eres mía? No mi esposa según el papel. No parte del acuerdo. Mía». Aitana tragó saliva, sintiendo calor extenderse desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. «Es solo por apariencias», susurró. «Por supuesto». Pero sus ojos decían algo completamente diferente. Solo por apariencias. La noche de la gala, Aitana se arregló en su habitación con manos temblorosas. Mireia había venido para ayudarla, rizando su cabello en ondas suaves y aplicando maquillaje con la precisión de una artista. «Vas a matarlo», declaró Mireia dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Ese pobre hombre no va a saber qué lo golpeó. No es así entre nosotros». Mireia rió. «Claro que no. Por eso te mira como si quisieras devorarte cada vez que piensa que no lo notas. Y tú lo miras exactamente igual. No es verdad. Sigue diciéndote eso, cariño». Cuando Aitana bajó las escaleras, Bruno estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro impecable que acentuaba sus hombros anchos y su postura perfecta. Estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido en concentración. Entonces levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. El teléfono cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo que ninguno de los dos pareció notar. «Tempestade», respiró, y sonó casi como una oración. Aitana descendió el último escalón, intensamente consciente de sus ojos siguiendo cada movimiento. ¿Está bien?», preguntó detestando la inseguridad en su voz. Bruno cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Tomó su mano, llevándola a sus labios en un gesto anticuado y devastadoramente romántico. «Estás absolutamente deslumbrante», murmuró contra sus nudillos. «Tan hermosa que duele mirarte». El aliento de Aitana se atascó en su garganta. «Bruno, vamos», dijo él con voz tensa, «antes de que haga algo estúpido». La gala fue exactamente lo que Aitana había temido. Un salón lleno de gente poderosa, conversaciones sobre casos legales y política, miradas evaluadoras que la recorrían de arriba a abajo. Pero Bruno nunca se apartó de su lado. Su mano permanecía firme en la parte baja de su espalda, un recordatorio constante de su presencia. Cuando alguien la miraba demasiado tiempo, él se acercaba más, posesivo y protector. «Relájate», susurró Aitana después de la tercera vez que él fulminaba con la mirada a un colega que había sido demasiado amigable. «No van a morderme». «Más vale que no», respondió Bruno con voz grave. «O tendrán que responder ante mí». Era ridículo, cavernícola, completamente inapropiado. Aitana amaba cada segundo de ello. Estaban en medio de una conversación sobre reformas judiciales cuando una mujer se acercó. Era impresionante, alta, con cabello rubio platino recogido en un moño elegante, vestida con un conjunto que probablemente costaba más que el auto de Aitana, y la forma en que miraba a Bruno dejaba muy claro que había historia entre ellos. «Bruno»,
ronroneó, ignorando completamente a Aitana. ¿Cuánto tiempo? La mano de Bruno se tensó contra la espalda de Aitana. Isabela, la exnovia, tenía que serlo. Isabela finalmente miró a Aitana, con ojos azules fríos recorriéndola con desdén apenas disimulado. Así que tú eres la esposa. ¡Qué encantador! La palabra goteaba con descendencia. Aitana sintió que se tensaba, lista para responder, pero Bruno se le adelantó. «Mi esposa», enfatizó la palabra acercando a Aitana más contra su costado. «Y sí, es absolutamente encantadora, entre muchas otras cosas». Había acero en su voz, una advertencia clara. Isabela rió, pero el sonido era frío. «Bueno, felicidades, estoy segura de que será duradero». Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Aitana se retorciera, como si supiera algo, como si tuviera información que ellos no. «Disfruta la velada», agregó Isabela antes de alejarse, dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas. «Ella es... nadie importante», interrumpió Bruno. «Olvídala». Pero Aitana vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos seguían a Isabela mientras se mezclaba con la multitud. Algo estaba mal, y la sensación de que esta paz frágil que habían construido estaba a punto de romperse, la persiguió el resto de la noche. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Aitana miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar en un borrón de colores. La mano de Bruno descansaba sobre el cambio de velocidades, tan cerca de su muslo que podía sentir el calor que irradiaba. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente. «¿Debería preocuparme por Isabela?». Bruno se tensó visiblemente. «No, porque parecía que ella sabe algo. Isabela siempre actúa como si supiera más de lo que realmente sabe». Su agarre en el volante se apretó. Es parte de su arsenal de manipulación. Aitana lo miró de perfil, estudiando la línea tensa de su mandíbula. «¿La amaste?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Aitana quiso retractarse inmediatamente, pero ya era tarde. Bruno no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era cuidadosamente neutral. «Pensé que sí, hace mucho tiempo». Hizo una pausa, pero no sabía lo que era el amor, no realmente. Y ahora sí, los ojos de él se encontraron con los de ella por una fracción de segundo antes de volver a la carretera. «Estoy empezando a entenderlo». El corazón de Aitana se saltó un latido. Cuando llegaron a casa, Mateo ya estaba dormido. La niñera les informó que el niño había cenado bien, había hecho su tarea y había preguntado por ellos 3 veces antes de finalmente rendirse al sueño. «Es un niño maravilloso», dijo la mujer mientras recogía sus cosas. «Ustedes son muy afortunados». Después de que se fue, Aitana subió para revisar a Mateo. Bruno la siguió en silencio. El niño dormía pacíficamente, abrazando el oso de peluche que Bruno le había comprado la semana anterior, porque todo niño necesita un oso de peluche. Había dicho con esa seriedad absoluta que hacía que Aitana quisiera besarlo hasta que sonriera. Aitana se inclinó, acomodando la manta sobre los hombros de Mateo. Cuando se enderezó, encontró a Bruno mirándola con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué?», susurró. «Eres una buena madre para él. No soy su madre. Eres lo más cercano que tiene». Bruno dio un paso hacia ella. «Y eres extraordinaria en eso». Las lágrimas picaron los ojos de Aitana. No lloró. Casi nunca lloraba. Pero algo en la forma en que Bruno la miraba, como si realmente la viera, rompía todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Estoy tan cansada», susurró, y no hablaba solo del agotamiento físico, de pretender que puedo hacerlo todo sola, de ser fuerte todo el tiempo. Bruno cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos, con una gentileza que contradecía su tamaño y fuerza. «No tienes que hacerlo sola», murmuró. «No más». Sus pulgares acariciaron sus mejillas, secando lágrimas que Aitana ni siquiera se había dado cuenta de que estaban cayendo. «Esto es solo temporal», dijo ella,
necesitando recordárselo a ambos. Cuando ya no necesites el matrimonio de fachada, no quiero hablar de eso ahora, pero tenemos que... Aitana. Su nombre en los labios de Bruno sonaba como algo sagrado. Por favor, déjame tenerte así, solo por esta noche. Era peligroso, era estúpido, era todo lo que se habían prometido no hacer. Pero Aitana se permitió inclinarse hacia él de todas formas, apoyando la frente contra su pecho, mientras los brazos de Bruno la envolvían. Podía escuchar el latido firme de su corazón, sentir el ascenso y descenso de su respiración. Se quedaron así durante largos minutos en el cuarto de un niño dormido, sosteniendo pedazos rotos del otro con manos temblorosas. Los siguientes días pasaron en una niebla de normalidad doméstica que se sentía peligrosamente cercana a la felicidad real. Aitana trabajaba en la floricultura durante el día, creando arreglos, mientras Mireia manejaba a los clientes y lanzaba comentarios sugestivos sobre cierto juez guapo que no podía dejar de enviar mensajes preguntando si Aitana había almorzado. «Es protector», decía Mireia con una sonrisa conocedora, «y tú finges que te molesta, pero revises el teléfono cada 5 minutos esperando sus mensajes. No es verdad. Acabas de revisar el teléfono. Otra vez». Aitana se obligó a dejar el dispositivo, concentrándose en las rosas que estaba arreglando, excepto que sus dedos se movían en piloto automático mientras su mente divagaba a Bruno, la forma en que había comenzado a hacer café para ella cada mañana, recordando exactamente cuánta crema prefería, cómo alcanzaba cosas de estantes altos sin que ella tuviera que pedirlo, solo porque notaba cuando ella miraba hacia arriba con frustración. La manera en que leía historias a Mateo cada noche, con voces diferentes para cada personaje, haciendo reír al niño hasta que le dolía el estómago. Pequeñas cosas, cosas que no significaban nada, excepto que significaban todo. Esa noche, Aitana llegó a casa más tarde de lo usual. Había tenido un pedido grande de último minuto, y Mireia había insistido en que ella se fuera mientras terminaba de limpiar. La casa estaba en silencio cuando entró. Las luces de la sala estaban apagadas, pero veía el resplandor suave de la lámpara del estudio de Bruno filtrándose por debajo de la puerta. Debería subir directamente a su habitación, ducharse, dormir. En lugar de eso, se encontró caminando hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Bruno estaba sentado en su escritorio, con el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Tenía la camisa arrugada, la corbata aflojada, y había una tensión en sus hombros que Aitana reconocía. Algo estaba mal. Tocó la puerta suavemente antes de empujarla para abrirla. Bruno levantó la vista y algo en su expresión se suavizó al verla. «Hey, Tempestade». Su voz sonaba cansada. «¿Cómo estuvo tu día?» «Largo». «¿El tuyo?» «Complicado». Aitana se acercó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a él. «¿Quieres hablar de ello?» Bruno la miró durante un largo momento. Entonces, para su sorpresa, habló. «Tuve que dictar sentencia en un caso hoy. Un padre que perdió la custodia de sus hijos porque no podía probar estabilidad financiera después de perder su trabajo». Cerró los ojos. Vi a ese hombre romperse frente a mí, sabiendo que había seguido la ley al pie de la letra. Pero la ley no siempre es justa. Aitana sintió un nudo en la garganta. «Por eso me ayudaste. A mí y a Mateo». «Sí». Abrió los ojos y había algo feroz en su mirada. «Porque si hay algo que puedo hacer para evitar que otro niño pierda a la persona que lo ama, lo haré, sin importar lo que cueste». Ella entendió entonces. Entendió que esto nunca había sido solo sobre conveniencia o protección mutua. Entendió que Bruno Arriaga, el juez implacable que todos temían en la corte, tenía un corazón que sangraba por cada injusticia que no podía corregir. Sin pensar, Aitana extendió la mano, pasando los dedos por su cabello despeinado en un gesto reconfortante. Bruno se quedó inmóvil con los ojos cerrados, como si saboreara el contacto. «Deberías dormir», murmuró ella. «No puedo. No todavía. ¿Qué necesitas?»
Los ojos de Bruno se abrieron, oscuros e intensos. ¿Puedes quedarte?, preguntó con voz ronca. Solo, quédate conmigo un rato. Era la primera vez que le pedía algo así, la primera vez que mostraba necesidad. Aitana no podía negarse. Se sentó en el borde del escritorio y Bruno giró su silla para quedar entre sus piernas. Apoyó la cabeza contra su estómago en un gesto de confianza absoluta que hizo que el corazón de Aitana se expandiera hasta que dolió. Sus dedos encontraron su cabello nuevamente, acariciando suavemente. «Eres un buen hombre, Bruno Arriaga», susurró en la quietud de la noche. Aunque tú no lo creas, sintió más que escuchó su risa amarga. «Me conoces desde hace semanas, Tempestade. No sabes todo lo que he hecho, las formas en que he fallado a la gente que importaba. Entonces cuéntame». Y sorprendentemente lo hizo. Le habló de su madre, que había muerto sola en un hospital mientras él estaba en otro estado, demasiado ocupado construyendo su carrera para visitarla. Le habló de la culpa que lo carcomía, de la promesa que se había hecho de nunca volver a amar porque decepcionar a alguien que amaba era un dolor que no podía soportar otra vez. Aitana escuchó sin interrumpir, sus dedos nunca deteniéndose en su cabello, ofreciendo el único consuelo que sabía dar. Cuando terminó, su voz estaba ronca. «Por eso este matrimonio es perfecto para mí, sin expectativas reales, sin posibilidad de decepcionar a alguien más». Aitana sintió algo romperse dentro de ella. «Ya me has dado más de lo que nadie me ha dado en años», dijo suavemente. «Has salvado a Mateo, me has dado un hogar, me has hecho sentir menos sola». Bruno levantó la cabeza para mirarla. «Tú haces lo mismo por mí». Sus ojos se encontraron y el aire entre ellos se cargó de algo eléctrico y peligroso. Aitana sabía que debería apartarse, levantarse, poner distancia antes de que cruzaran una línea que no podrían descruzar, pero no lo hizo. Y cuando la mano de Bruno encontró su mejilla, cuando su pulgar trazó el contorno de sus labios con una reverencia que la hizo temblar, Aitana se permitió inclinarse hacia ese toque como una flor hacia el sol. Aitana encontró la caja por accidente. Estaba buscando papel de regalo en el armario del estudio de Bruno cuando vio la caja de cartón marcada con «Archivos personales, 2015». Normalmente no habría mirado 2 veces, pero algo en la fecha le llamó la atención. 2015, el año en que todo se derrumbó para su familia. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. Solo iba a echar un vistazo rápido, solo para confirmar que era paranoia. Pero ahí estaban, documentos legales con el nombre de su padre, contratos de construcción, y en cada página, la firma de Rodrigo Arriaga como abogado representante de Construcciones Monterrey, la empresa que había destruido el negocio de su padre, la empresa que había usado tácticas legales para quebrar a pequeños contratistas y quedarse con sus propiedades, la empresa que había llevado a su familia a la ruina financiera que eventualmente... Aitana dejó caer los papeles como si quemaran. No, no podía ser. Siguió leyendo, aunque cada palabra era un cuchillo en su pecho. Cartas amenazantes, demandas frívolas, tácticas de intimidación legal perfectamente diseñadas para sangrar económicamente a familias como la suya hasta que no tuvieran más opción que rendirse. Y la firma de Rodrigo Arriaga estaba en cada página. El padre de Bruno había destruido a su familia. ¿Aitana? Se giró bruscamente. Bruno estaba en la puerta del estudio, todavía con el traje de la corte, con expresión preocupada. «¿Qué estás haciendo con los archivos de mi padre?». Su voz era neutral, pero Aitana vio el momento exacto en que él entendió lo que había encontrado. Vio su rostro palidecer. Vio la culpa cruzar sus ojos. «Lo sabías». Las palabras salieron como acusación. «Sabías que tu padre destruyó a mi familia». «Aitana, déjame explicar». «¿Cuándo?», interrumpió ella, sintiendo que la traición la ahogaba. «¿Cuándo te diste cuenta? ¿Antes o después de proponerme matrimonio?». Bruno dio un paso hacia ella, con las manos extendidas en súplica. «Después».
Me di cuenta después cuando empecé a investigar tu situación legal. Vi el nombre de tu padre en viejos archivos ¿Y pensaste que no importaba? Aitana rió, pero no había humor en el sonido. ¿Pensaste que podrías ocultármelo? No estaba ocultándolo. Estaba tratando de encontrar el momento correcto para decírtelo. El momento correcto. Aitana levantó uno de los documentos con mano temblorosa. Mi padre perdió todo por culpa de tu familia. Mi madre se enfermó de la preocupación. Y cuando nos dejaron fue porque no pudieron soportar la presión de las deudas que tu padre ayudó a crear. Vio a Bruno tambalearse como si lo hubiera golpeado físicamente. No sabía. Aitana, por Dios, si hubiera sabido, ¿qué? ¿Habrías hecho algo diferente? Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. ¿O simplemente encontraste otra manera de salvar tu conciencia ayudándome ahora? Esto no tiene nada que ver con salvar mi conciencia. Se trata de ti, de Mateo. Se trata de tu culpa. Cada palabra era veneno. Soy solo otra forma de que te redimas por las cosas terribles que tu familia ha hecho. Eso no es verdad. ¿No? Aitana arrojó los papeles al suelo entre ellos. Entonces dime, Bruno, si no hubieras descubierto esta conexión, ¿aún estarías tan ansioso por ayudarme? ¿O finalmente encontraste una manera de compensar los pecados de tu padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Aitana vio la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Vio la verdad que él no podía negar. Al principio, comenzó Bruno con voz ronca. Al principio sí. Cuando descubrí la conexión, sentí que te debía algo. Pero eso cambió. Tú cambiaste todo. No te creo. Aitana, necesito aire. Se dirigió hacia la puerta, pero Bruno bloqueó su camino. No huyas, por favor. Podemos hablar de esto. ¿Hablar? La voz de Aitana se quebró. ¿Qué hay para hablar? Tu familia destruyó la mía. Y yo he estado viviendo aquí, comiendo tu comida, dejando que Mateo se encariñe contigo, todo mientras... No pudo terminar la frase. El nudo en su garganta era demasiado grande. Bruno extendió la mano hacia ella, pero Aitana retrocedió como si su toque quemara. No me toques. Algo oscuro y doloroso cruzó el rostro de Bruno. Está bien, no te tocaré, pero escúchame, por favor. Aitana cruzó los brazos sobre su pecho, creando una barrera física entre ellos. Tienes 5 minutos. Mi padre es un hombre despiadado. Lo sé. He pasado toda mi vida tratando de no convertirme en él. La voz de Bruno temblaba de emoción contenida. Cuando descubrí lo que le hizo a tu familia, me enfermé físicamente. Pasé días buscando cualquier manera de arreglarlo. No puedes arreglar esto. Lo sé, pero puedo intentar compensarlo. Puedo asegurarme de que tú y Mateo nunca vuelvan a sufrir ese tipo de injusticia. No quiero tu dinero de culpa. No es dinero de culpa, es... Bruno se pasó las manos por el cabello con frustración. No sé cómo explicarlo. Cuando te conocí no sabía nada de esto. Te ayudé porque quería hacerlo. Y luego, cuando descubrí la verdad, me aterrorizó perderte. Pero no por culpa, porque tú y Mateo se han convertido en lo más importante de mi vida. Aitana quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro cansado de su padre. Escuchaba las discusiones susurradas de sus padres en la noche, preocupados por cómo pagarían las deudas. Recordaba el día en que todo terminó. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo no te vayas. Por favor. Aitana lo miró. Realmente lo miró. Vio el miedo en sus ojos, la desesperación en su postura. Vio al hombre que había llegado a conocer, el que leía historias a Mateo y alcanzaba tazas de estantes altos y la llamaba Tempestade, con esa voz que hacía que su corazón se saltara a latidos. Pero también vio el apellido Arriaga, vio todo lo que representaba, vio la ruina de su familia reflejada en cada rasgo de su rostro. No puedo prometerte nada, susurró, y salió del estudio antes de que las lágrimas finalmente cayeran.
Esa noche, Aitana se quedó despierta en su habitación, mirando el techo mientras su mente reproducía cada momento que había compartido con Bruno, cada sonrisa, cada toque, cada mirada cargada de significado. ¿Había sido todo una mentira, una forma elaborada de expiar la culpa familiar? ¿O había algo real entre ellos, algo que trascendía el pasado y los pecados de sus padres? No tenía respuestas, y la incertidumbre dolía más que cualquier verdad podría haber dolido. 3 días pasaron en un silencio tenso. Aitana evitaba a Bruno cuando podía, saliendo temprano para la floricultura y regresando tarde. Cuando se veían, la conversación era cortés, fría, como dos extraños compartiendo espacio. Mateo notó el cambio. Por supuesto que lo notó. ¿Por qué ya no hablas con Bruno?, preguntó una noche mientras Aitana lo arropaba. Estamos hablando, cariño. No como antes. Los ojos del niño la estudiaban con una percepción que rompía el corazón. ¿Hice algo malo? No, mi amor, nunca. Aitana lo abrazó con fuerza. Los adultos a veces tienen desacuerdos. Eso es todo. ¿Bruno se va a ir? La pregunta fue como un golpe al estómago. No lo sé. Esa noche, Aitana se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa. Escuchó a Bruno caminar por el pasillo, detenerse frente a su puerta como había hecho las últimas 3 noches, y finalmente alejarse sin tocar. Parte de ella deseaba que tocara. Deseaba que rompiera la puerta y la obligara a enfrentarlo, a hablar, a sentir algo además de este vacío entumecido. Pero la otra parte, la parte herida y traicionada, se alegraba de que no lo hiciera. El 4.º día, Mireia apareció en la floricultura con expresión seria. Está bien, suficiente. Cerró la puerta con llave detrás de ella. ¿Vas a contarme qué diablos pasó? No pasó nada. Mentirosa. Has estado llorando. Te conozco, Aitana. Así que deja de fingir y háblame. Las palabras salieron entonces. Un torrente imparable. Todo sobre el descubrimiento. Sobre la conexión del padre de Bruno con la ruina de su familia. Sobre el miedo de que todo hubiera sido culpa desde el principio. Mireia escuchó sin interrumpir. Cuando Aitana terminó con los ojos rojos y la voz ronca, su amiga simplemente preguntó, ¿crees que él sabía? Antes de proponerte matrimonio. Dice que no. Dice que lo descubrió después. ¿Le crees? Esa era la pregunta, ¿no? Aitana cerró los ojos, recordando cada interacción que había tenido con Bruno. La sorpresa genuina en sus ojos cuando la vio desmayarse en el hospital, la forma impulsiva en que había ofrecido ayuda, la torpeza con que había propuesto el matrimonio. Creo que sí, admitió finalmente, pero no sé si importa. Su familia destruyó la mía. ¿Cómo puedo quedarme sabiendo eso? ¿Y cómo puedes irte sabiendo que Mateo perdería al primer padre que ha conocido? Sabiendo que tú perderías al hombre del que te estás enamorando. No estoy... Por favor. Mireia puso los ojos en blanco. He visto cómo lo miras. He visto cómo él te mira. Lo que tienen es real, Aitana. No dejes que los pecados de su padre lo destruyan. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Esa noche, Aitana tomó una decisión. Esperó hasta que Bruno salió para una cena de trabajo. Luego subió a su habitación y comenzó a empacar. No todo, solo lo esencial. Lo suficiente para que ella y Mateo pudieran irse, encontrar un apartamento pequeño, empezar de nuevo. Era lo correcto. Tenía que serlo. Estaba doblando la última camisa cuando escuchó la puerta principal abrirse. Demasiado temprano. Bruno había regresado demasiado temprano. Sus pasos subieron las escaleras rápidamente. Aitana apenas tuvo tiempo de cerrar la maleta antes de que su puerta se abriera de golpe. Bruno se quedó paralizado en el umbral, con los ojos fijos en la maleta sobre la cama. «No». La palabra fue un gruñido bajo. «No, Aitana, no. Tengo que irme. No tienes que hacer nada». Cruzó la habitación en 3 zancadas. «Podemos solucionar esto». «No hay nada que solucionar. Tu familia destruyó la mía. Fin de la historia». «Mi padre destruyó tu familia, no yo». Bruno tomó su rostro entre sus manos,
obligándola a mirarlo. No puedo cambiar lo que hizo. Daría cualquier cosa por poder hacerlo. Pero no voy a perderte por sus pecados. Aitana se apartó de su toque. Déjame ir, Bruno. No. Su voz se quebró. No puedo. Si te vas ahora, si te llevas a Mateo... Se pasó las manos por el cabello con desesperación. No puedo perderte. No así. No soy tuya para perder. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Vio el impacto en su rostro, el dolor que cruzó sus ojos. Tienes razón, dijo él finalmente. No eres mía, pero pensé, esperaba que pudiéramos ser el uno del otro. Aitana sintió que su resolución se tambaleaba. Quería ceder. Quería arrojarse en sus brazos y olvidar todo, pero no podía. Si me quedo, susurró, nunca sabré si es real. Nunca sabré si me quieres o solo estás tratando de compensar lo que tu padre hizo. ¿Cómo puedo probártelo? No puedes. Las lágrimas finalmente cayeron. Esa es la cuestión. No puedes. Bruno se quedó inmóvil durante un largo momento. Entonces, lentamente, se arrodilló frente a ella. «Quédate», susurró, y había pura desesperación en su voz. «Aunque me odies, aunque nunca me perdones. Quédate por Mateo. Quédate porque él necesita estabilidad y un hogar. Quédate porque si te vas ahora, perderá todo lo que ha llegado a amar». Era un golpe bajo, y ambos lo sabían, pero también era verdad. Aitana pensó en Mateo, durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, en cómo sonreía cuando Bruno llegaba a casa, en cómo había florecido en estas semanas, sintiéndose seguro y amado. «Me quedo», dijo finalmente, «pero no por ti, por Mateo». Vio el alivio cruzar el rostro de Bruno, seguido rápidamente por dolor. «Entiendo. Y mantenemos distancia, sin tocarnos, sin momentos como los que hemos tenido. Solo somos compañeros de cuarto criando a un niño juntos. Nada más. Si eso es lo que necesitas». Aitana asintió, sintiendo como si acabara de cerrar una puerta sobre algo hermoso y frágil. Bruno se levantó, manteniendo cuidadosamente la distancia entre ellos. «Gracias», dijo con voz ronca, «por quedarte, por darle a Mateo». «Vete, Bruno, por favor». Él obedeció, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Aitana se dejó caer en la cama, rodeada de ropa sin empacar, y lloró por lo que habían perdido antes de tener la oportunidad de encontrarlo realmente. Los muros que levantó esa noche eran altos y gruesos, y ambos sabían que derribarlos requeriría un milagro. Las semanas pasaron como cuchillas afiladas. Aitana y Bruno vivían como extraños educados. «Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas algo?» «Gracias». Conversaciones que decían todo y nada al mismo tiempo. Pero los ojos de Bruno la seguían. Aitana lo sentía incluso cuando no lo veía directamente. Sentía el peso de su mirada cuando preparaba café en las mañanas, cuando jugaba con Mateo en el jardín, cuando leía sola en la sala por las noches. Y ella también lo miraba, en momentos robados, cuando él pensaba que no estaba prestando atención. La distancia entre ellos era un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Fue Mateo quien finalmente explotó. «¡Basta!», gritó una noche durante la cena, tirando el tenedor contra el plato con fuerza. «Odio esto». Aitana se sobresaltó. «Mateo, no. Ustedes actúan como si ni siquiera se conocieran, como si estuvieran enojados todo el tiempo, pero pretendiendo que no lo están». Las lágrimas corrían por las mejillas del niño. Aitana se levantó para consolarlo, pero Mateo retrocedió. «¿Por qué no pueden simplemente arreglarlo? ¿Por qué no pueden volver a ser como antes?». Bruno habló entonces con voz cargada de emoción. «A veces los adultos cometen errores, Mateo, y no siempre es fácil arreglarlos. Pero tú siempre arreglas las cosas. Eres juez. Se supone que hagas que todo sea justo». La ironía de esas palabras golpeó a Aitana como un puñetazo. «No todo puede arreglarse con leyes», dijo Bruno suavemente. «Algunas cosas requieren perdón y tiempo».
Mateo los miró a ambos, con el rostro enrojecido. Entonces, perdónense, dijo como si fuera la cosa más simple del mundo. Se quieren, lo sé, así que perdónense. Salió corriendo antes de que alguno pudiera responder. El silencio que dejó fue ensordecedor. Voy a hablar con él, dijo Aitana levantándose. No. La mano de Bruno tocó su brazo, el primer contacto físico en semanas. Déjame hacerlo. Aitana asintió, demasiado agotada para discutir. Escuchó sus voces apagadas a través de la puerta de Mateo. Conversación baja, luego silencio. Cuando Bruno bajó media hora después, sus ojos estaban rojos. Está dormido, informó. Le leí hasta que se durmió. Gracias. Bruno se quedó parado en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, luciendo más perdido de lo que Aitana lo había visto nunca. Tiene razón, ¿sabes? Dijo finalmente. Sobre nosotros, sobre todo. Aitana no respondió. No confiaba en su voz. Te extraño, continuó Bruno, y las palabras sonaban arrancadas. Extraño tu risa. Extraño cuando me lanzas miradas furiosas por reorganizar la cocina. Extraño llamarte Tempestade y ver cómo finges que lo odias. Bruno, sé que no tengo derecho. Sé que lo arruiné todo al no decirte sobre mi padre. Pero Aitana dio un paso hacia ella. Te amo. Y sé que no debería. Sé que esto se suponía que era solo un acuerdo. Pero en algún momento, entre alcanzar tazas y leer historias a tu hermano, me enamoré de ti tan profundamente que no puedo recordar cómo era respirar sin ti cerca. El corazón de Aitana latía salvajemente. No puedes decir eso. ¿Por qué no? Porque hace que todo sea más difícil, o hace que todo sea más simple. Estaba más cerca ahora, lo suficiente para que Aitana pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Te amo. Amas a Mateo. Él nos ama a ambos. Eso es lo único que importa. No es tan simple. Podría serlo, si me dejaras demostrarte. El timbre interrumpió. Bruno frunció el ceño, mirando su reloj. Eran casi las 10 de la noche. Cuando abrió la puerta, Isabela estaba parada allí, perfecta como siempre, con un abrigo de diseñador y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Isabela. La voz de Bruno se endureció. ¿Qué haces aquí? ¿No vas a invitarme a pasar? Miró más allá de él hacia Aitana. Hola, querida, necesitamos hablar. Los tres. Había algo en su tono, algo triunfante y peligroso. Bruno no se movió de la puerta. Es tarde. Lo que sea que quieras puede esperar. Oh, no creo que pueda. Isabela sacó un sobre de su bolso. No cuando tengo esto. Le extendió el sobre a Bruno. Cuando él no lo tomó, ella lo dejó caer al suelo entre ellos. Investigador privado, explicó con voz alegre. Muy bueno en su trabajo. Descubrió cosas fascinantes sobre tu matrimonio, como el hecho de que fue registrado exactamente 3 días antes de una audiencia de custodia muy conveniente, o que tu querida esposa nunca cambió su dirección oficial, o las cuentas bancarias separadas. Aitana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un matrimonio de fachada, continuó Isabela, fraudulento, ilegal, exactamente el tipo de escándalo que destruiría la carrera de un juez respetado. ¿Qué quieres?, preguntó Bruno con voz mortal. Divórciate de ella, ahora, y ven conmigo a la cena benéfica de la próxima semana. Como pareja, muestra a todos que hemos vuelto. Eso nunca va a pasar. Isabela se encogió de hombros. Entonces supongo que el Colegio de Abogados recibirá una copia de esto mañana, junto con las noticias locales. Imagina los titulares. Juez respetado involucrado en matrimonio fraudulento para ayudar a mujer a obtener custodia ilegal. Miró a Aitana con ojos fríos. Tú también perderías, querida. Perderías la custodia de tu hermano. Tal vez enfrentes cargos de fraude. Los servicios sociales no son amables con este tipo de cosas. Lárgate de mi casa, gruñó Bruno. Tienes hasta el viernes para decidir. Isabela sonrió. Elige sabiamente. Se fue tan súbitamente como había llegado,
dejando el sobre en el suelo como una bomba sin detonar. Aitana lo recogió con manos temblorosas. Dentro había fotos, documentos, una línea de tiempo detallada de su relación. Evidencia, evidencia irrefutable. Esto se acabó, susurró. Todo se acabó. No. Bruno tomó el sobre de sus manos, arrojándolo a un lado. No voy a dejar que ella gane. ¿Cómo vamos a detenerla? Tiene razón, tiene pruebas. Si las expone, entonces las exponemos nosotros primero. Aitana lo miró confundida. ¿Qué? Le quitamos su poder. Admitimos la verdad antes de que ella pueda usarla como arma. Bruno, eso destruiría tu carrera, y yo perdería a Mateo. ¿O encontramos otra manera? Tomó su rostro entre sus manos. No voy a rendirme. No contigo. No con Mateo. No con nosotros. No hay nosotros. Sí hay. Sus pulgares acariciaron sus mejillas. Lo ha habido desde el momento en que te atrapé en ese hospital. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y maldita sea si voy a dejar que ella nos quite eso. Aitana quería creerle. Quería ser lo suficientemente fuerte para luchar. Pero mientras miraba el sobre tirado en el suelo, todo lo que podía pensar era que finalmente habían llegado al final del camino. Y no veía cómo podrían sobrevivir a esto. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Aitana escuchó el teléfono de Bruno vibrar incesantemente desde su habitación. Luego sus pasos apresurados bajando las escaleras. Voces elevadas desde el estudio. Algo estaba terriblemente mal. Se vistió rápidamente y bajó. La puerta del estudio estaba entreabierta. Bruno estaba de pie frente a su escritorio, con el rostro pálido como la muerte, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No puedes hacer eso», decía con voz temblorosa. «Es ilegal. Es...» La voz al otro lado era fría, autoritaria. Aitana la reconoció incluso sin escuchar las palabras. «Rodrigo Arriaga, no me amenaces», continuó Bruno. «Soy tu hijo, no uno de tus empleados. Más palabras frías». Aitana vio a Bruno desmoronarse, vio el momento exacto en que entendió que había perdido. «Está bien», dijo finalmente derrotado. «Estaré allí en 1 hora». Colgó. Se quedó mirando el teléfono durante largos segundos antes de darse cuenta de que Aitana estaba allí. «Mi padre sabe», dijo simplemente. Isabela fue directamente a él. El estómago de Aitana se hundió. «¿Qué va a hacer? Quiere verme. A nosotros». Bruno se pasó las manos por el rostro. «Esto va a ser malo, Aitana. Muy malo». La oficina de Rodrigo Arriaga era exactamente como Aitana había imaginado. Toda madera oscura, libros legales y poder silencioso. El hombre detrás del escritorio era una versión mayor de Bruno, pero donde su hijo tenía calidez bajo la superficie, este hombre era hielo puro. «Siéntense», ordenó sin saludar. Aitana se sentó con las manos apretadas en su regazo. Bruno permaneció de pie. «Prefiero estar de pie». Rodrigo sonrió, pero no había humor en el gesto. «Como quieras. Esto no tomará mucho tiempo de todos modos». Abrió una carpeta en su escritorio. «Matrimonio fraudulento. Registrado 3 días antes de una audiencia de custodia. Cuentas bancarias separadas. Sin evidencia de vida matrimonial real hasta hace poco». Cada palabra era un martillo. «Isabela fue muy minuciosa con su investigación», continuó. «Suficiente para destruir tu carrera, hijo, y para garantizar que la señorita Salcedo pierda la custodia de su hermano permanentemente». «¿Qué quieres?», preguntó Bruno con voz tensa. «¿Yo?». Rodrigo se reclinó en su silla. «Quiero proteger el apellido Arriaga. Quiero que mi hijo no sea la vergüenza del sistema judicial. Quiero...». Deslizó un documento a través del escritorio. «Quiero que ella firme esto». Aitana lo tomó con manos temblorosas. Era una petición de divorcio. Simple, directa, brutal. «Ella firma», explicó Rodrigo. «Se va y nunca vuelve a contactar a mi hijo. A cambio, yo entierro las pruebas que Isabela recopiló. El proceso de custodia permanece intacto.
Incluso me aseguraré de que el hospital donde tu hermano necesita tratamiento reciba una donación anónima sustancial. No, dijo Bruno inmediatamente. Absolutamente no. No estoy hablando contigo. Los ojos de Rodrigo se fijaron en Aitana. Estoy hablando con ella. Aitana miraba el documento. Las palabras se desdibujaban en la página. ¿Y si me niego? Entonces presentaré estas pruebas ante el Colegio de Abogados esta tarde. Bruno será suspendido. Enfrentará investigación criminal por fraude. Su carrera terminará antes del fin de semana. Hizo una pausa. Y tú perderás a tu hermano. Los servicios sociales no son amables con madres sustitutas que cometen fraude para obtener custodia. Era imposible. Un dilema sin solución. Si firmaba, salvaba a Bruno y a Mateo, pero perdía todo lo demás. Si no firmaba, destruía al hombre que amaba y arriesgaba perder a Mateo de todas formas. «Puedo pelear esto», dijo Bruno. «Puedo luchar legalmente». «No puedes». Rodrigo sonrió. «Conozco cada juez en este estado, cada fiscal, cada reportero que importa. Puedo hacer que esto sea un infierno viviente para ambos». Miró a Aitana. «Pero si firmas ahora limpiamente, puedo hacer que todo esto desaparezca. Tu hermano recibe su tratamiento. Bruno mantiene su carrera. Todos ganan. Excepto yo», susurró Aitana. «Bueno». Rodrigo se encogió de hombros. «No puedes tener todo». Bruno se arrodilló frente a Aitana tomando sus manos. «No firmes, por favor. Encontraremos otra manera». «¿Qué manera?» Las lágrimas quemaban sus ojos. «No hay otra manera. Siempre hay otra manera. No cuando significa destruirte». Aitana tocó su mejilla. «No cuando significa que Mateo podría perdernos a ambos». «Aitana, tienes hasta el final del día para decidir», interrumpió Rodrigo. «Después de eso, las pruebas se hacen públicas». Salió de la oficina, dejándolos solos con el documento que podía destrozar todo. Aitana lo sostenía sintiendo el peso de cada palabra. Una firma. Eso era todo lo que se necesitaba. Una firma para salvar a todos los que amaba. Todos excepto a sí misma. «No lo hagas», suplicó Bruno. «Por favor, Tempestade, no me dejes». Pero Aitana miraba el documento, pensando en Mateo durmiendo pacíficamente en casa, pensando en la cirugía que necesitaba, el tratamiento que salvaría su vida, pensando en Bruno y la carrera por la que había trabajado toda su vida. ¿Cómo podía ser tan egoísta de quedarse cuando su presencia los destruiría a todos? «Necesito tiempo», susurró. «Solo necesito pensar». Bruno la abrazó con fuerza, y Aitana se permitió este momento. Se permitió memorizar la sensación de estar en sus brazos, el olor de su colonia, el sonido de su corazón latiendo contra su oído, porque sabía, en lo profundo de su alma, que esta podría ser la última vez. La decisión correcta era obvia. La decisión correcta la destrozaría. Y mientras sostenía el documento de divorcio con manos temblorosas, Aitana entendió que a veces el amor significaba dejar ir, incluso cuando cada fibra de tu ser gritaba que te quedaras. Aitana no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de su cama, con el documento de divorcio en las manos, leyendo las mismas palabras una y otra vez hasta que dejaron de tener significado. Una firma. Solo eso. Mateo estaría seguro. Recibiría su tratamiento. Bruno mantendría su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. Y ella sobreviviría, como siempre lo había hecho. A las 5 de la mañana tomó una decisión. Encontró un bolígrafo en el cajón de su mesita de noche. Lo sostuvo sobre la línea punteada, la mano temblando tanto que apenas podía mantenerlo firme. «Solo hazlo rápido», se dijo, como arrancar una curita. Pero cuando la punta del bolígrafo tocó el papel, no pudo mover la mano, porque firmar significaba rendirse. Significaba admitir que el amor no era suficiente, que proteger a las personas que amabas significaba dejarlas ir.
Las lágrimas cayeron sobre el documento, manchando la tinta. «Maldita sea», susurró al vacío de su habitación. «Maldita sea». Bruno tampoco durmió. Pasó la noche en su estudio revisando cada ley, cada precedente, cada posible escapatoria legal. Tenía que haber una manera. Tenía que haberla. Pero cada camino que exploraba terminaba en el mismo lugar. Ruina para ambos. A menos que... Se detuvo, mirando fijamente su computadora. Una idea comenzó a formarse. Peligrosa. Loca. Probablemente destruiría su relación con su padre para siempre. Pero podría funcionar. Tomó su teléfono marcando un número que no había usado en años. «Necesito un favor», dijo cuando respondieron, «y necesito que confíes en mí». A las 10 de la mañana, Bruno llamó a una conferencia de prensa. La sala estaba llena de reporteros, cámaras, gente del sistema judicial. Rodrigo Arriaga estaba sentado en primera fila, con expresión de furia apenas contenida. Aitana había recibido un mensaje de Bruno. «No firmes nada, por favor. Solo confía en mí». Ahora observaba la transmisión en vivo desde la floricultura, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Bruno se paró frente a los micrófonos, impecable en su traje, pero Aitana podía ver la tensión en sus hombros, el nerviosismo en la forma en que ajustó su corbata. «Gracias por venir», comenzó. «Tengo una declaración que hacer sobre mi padre, Rodrigo Arriaga, y las prácticas legales de su firma». Un murmullo recorrió la sala. «Durante años he sabido que mi padre opera en zonas grises éticas, pero recientemente descubrí evidencia de conducta directamente fraudulenta». Respiró profundo. «Chantaje, manipulación de testigos, uso indebido de información privilegiada». Rodrigo se puso de pie bruscamente, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. «Mi padre me ofreció un trato esta semana», continuó Bruno con voz firme. «Cubriría ciertos errores de juicio de mi parte, a cambio de que yo permitiera que alguien inocente sufriera las consecuencias». Las cámaras destellaban. Los reporteros garabateaban furiosamente. «No voy a aceptar ese trato». Bruno miró directamente a la cámara, y Aitana supo que le estaba hablando a ella. «En su lugar estoy renunciando a mi posición como juez, efectivo inmediatamente. Estoy cortando todos los lazos con la firma Arriaga, y estoy renunciando a cualquier herencia o beneficio del apellido familiar». La sala explotó en caos. «¿Por qué?», gritó un reportero. «¿Por qué sacrificar todo?». Bruno sonrió, y era genuino. «Porque conocí a alguien que me enseñó que la integridad vale más que el poder, que el amor vale más que la reputación, y que algunas personas valen la pena perderlo todo». Aitana sintió que las lágrimas caían libremente. «He presentado toda la evidencia que tengo sobre las prácticas de mi padre a la barra de abogados», continuó Bruno. «Ellos investigarán, y yo testificaré completamente». Rodrigo finalmente logró hablar con voz cargada de veneno. «Estás destruyendo tu vida por una mujer que ni siquiera es realmente tu esposa». El silencio fue absoluto. Bruno no vaciló. «Tiene razón. Mi matrimonio comenzó como un arreglo legal, pero se convirtió en lo más real que he tenido en mi vida». Miró directamente a su padre, y elijo ella, elijo a su hermano, elijo ser el tipo de hombre que merece su amor, incluso si eso significa perder todo lo demás. Se quitó la insignia de juez de su solapa, dejándola sobre el podio. «Eso es todo, gracias». Salió de la sala entre un frenesí de preguntas gritadas y flashes de cámaras. Aitana observaba la pantalla, con las manos sobre la boca, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Él lo había hecho, realmente lo había hecho. Había renunciado a todo, por ella. Su teléfono sonó. «Bruno». «¿Dónde estás?», preguntó él sonando sin aliento. «En la floricultura». «Bruno, ¿qué acabas de hacer?». «Lo que debí hacer hace semanas». Hizo una pausa. «¿Firmaste?». «No, no pude». Escuchó su exhalación de alivio. «Bien, porque necesito verte. Ahora. ¿Estás bien? ¿Tu padre?». «Mi padre ya no importa. Solo importas tú». Su voz se suavizó. «¿Puedo ir?».
Aitana miró por la ventana. Afuera había comenzado a llover, una tormenta repentina que hacía que el cielo se volviera gris oscuro. Sí, susurró. Ven. Colgó y se quedó mirando el teléfono, tratando de entender qué acababa de pasar. Bruno Arriaga había destruido su vida tal como la conocía, por ella. Y mientras la lluvia golpeaba el vidrio de la floricultura, Aitana sintió algo cambiar dentro de ella. Los muros que había construido tan cuidadosamente comenzaron a agrietarse, a desmoronarse. Porque si él podía ser tan valiente, si podía arriesgarlo todo, entonces tal vez ella también podía ser valiente. Tal vez podía dejarse amar. Tal vez podía amar de vuelta sin miedo. La campana de la puerta sonó. Aitana se giró esperando ver a Bruno, pero era Rodrigo Arriaga quien estaba allí, empapado por la lluvia, con ojos llenos de furia que harían temblar a cualquiera. «Tú», escupió, «esto es todo culpa tuya». Aitana se enderezó, negándose a mostrar miedo. «Sal de mi tienda». «¿O qué?». Se acercó peligrosamente. «¿Vas a llamar a tu esposo?». «Oh, espera. Ya no es juez, ya no es nada. Gracias a ti. Gracias a usted», corrigió Aitana. «Y a sus chantajes». Rodrigo rió amargamente. Mi hijo era brillante. Tenía futuro. Y lo tiró todo por una florista sin nada que ofrecer. Las palabras dolieron, pero Aitana no retrocedió. Me ofrece a mí misma, y eso es suficiente para él. Por ahora. Rodrigo se inclinó más cerca. Pero cuando el dinero se acabe, cuando la realidad golpee, te culpará. Y entonces verás que tan rápido ese amor desaparece. Sal. Ahora. Con gusto. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Pero recuerda esto. Destruiste a mi hijo, y algún día, él se dará cuenta. La puerta se cerró detrás de él con un golpe. Aitana se dejó caer en una silla temblando. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Bruno eventualmente la culpaba? Pero entonces recordó su voz en el teléfono, la certeza en sus palabras durante la conferencia. Elijo ella. Y Aitana supo que tenía que elegirlo de vuelta, plenamente, sin reservas, sin miedo. Ahora solo tenía que esperar a que llegara. Bruno llegó media hora después. Aitana escuchó el auto detenerse afuera, luego pasos apresurados. Cuando abrió la puerta de la floricultura, él estaba allí, completamente empapado, el traje arruinado, el cabello goteando agua, los zapatos haciendo charcos en el suelo, pero sus ojos ardían con una intensidad que hizo que el aliento de Aitana se atascara en su garganta. «Renuncié a todo», dijo sin preámbulo. «Mi trabajo, mi familia, mi herencia, todo. Lo sé, vi la conferencia, y lo haría de nuevo, 1000 veces, sin dudarlo». Aitana sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Bruno... «No, déjame terminar». Dio un paso hacia ella, luego otro, acortando la distancia entre ellos. «Pasé toda mi vida tratando de ser el hijo perfecto, el juez perfecto, el hombre que nunca cometía errores, y en el proceso me olvidé de vivir». Su mano encontró su mejilla, ahuecándola con una ternura que contradecía la desesperación en su voz. «Pero entonces llegaste tú, esta tormenta hermosa y caótica que hizo pedazos cada pared que había construido. Y por primera vez en mi vida quiero ser imperfecto, quiero cometer errores, quiero ser humano. Destruiste tu vida», susurró Aitana. «No, la reconstruí». Sus ojos buscaron los de ella. «Porque una vida sin ti no es una vida que quiera vivir». Aitana sintió algo romperse dentro de ella. Todos los muros, todas las defensas, todo el miedo que había estado cargando. Se desmoronó, y en su lugar quedó solo verdad. Verdad pura y aterradora. «Te amo», dijo, y las palabras salieron como una confesión. «Dios, Bruno, te amo tanto que duele». Vio el impacto de sus palabras en su rostro. Vio esperanza florecer en sus ojos. «Dilo de nuevo», pidió con voz ronca. «Te amo. Otra vez. Te amo. Te amo. Te...». Él no la dejó terminar.
Aitana lo agarró por la corbata empapada, tirando de él hacia abajo mientras se ponía de puntillas. Sus labios se encontraron a medio camino, en un choque que fue todo menos gentil. Era desesperación, era alivio, era semanas de deseo contenido finalmente liberado. Los labios de Bruno se movieron contra los de ella con una hambre que la hizo temblar. Una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. La otra rodeó su cintura, tirando de ella hasta que no había espacio entre sus cuerpos. Aitana abrió su boca bajo la presión de la de él, y Bruno aprovechó la invitación. Su lengua rozó la de ella, explorando, reclamando, saboreando. Sabía a café y lluvia y promesas. Aitana pasó las manos por su pecho, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa mojada. Subieron hasta su cuello, sus dedos hundiéndose en su cabello, tirando hasta que él gruñó contra su boca. El sonido la electrificó. Bruno caminó hacia adelante, guiándola hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared. El impacto arrancó un jadeo de sus labios, y él lo tragó, besándola más profundamente, más desesperadamente. Sus manos estaban por todas partes. En su cintura, su espalda, subiendo por sus costillas hasta rozar la curva de sus senos. Cada toque encendía fuego bajo su piel. Aitana mordió su labio inferior suavemente, y Bruno respondió apretándola más contra la pared, sus caderas presionando contra las de ella de una manera que la hizo olvidar su propio nombre. «Tempestade», murmuró contra sus labios, su voz gutural. «Mi hermosa Tempestade». Volvió a besarla, más lento esta vez, pero no menos intenso. Sus labios se movían sobre los de ella con una reverencia que contradecía el deseo evidente en cada línea de su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Bruno apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como si estuviera memorizando el momento. «He querido hacer eso desde la primera vez que te vi», confesó, «cuando me desmayé en el hospital. Incluso entonces, especialmente entonces». Abrió los ojos. «Pensé que estaba loco». «Lo estás». Aitana sonrió. «Pero yo también». La besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Un beso que prometía futuro, que hablaba de mañanas juntos y noches entrelazados. Cuando se apartaron, Aitana notó que todavía estaba empapado. «Estás arruinando mi piso». «Me importa un carajo tu piso», rió, y el sonido llenó el espacio entre ellos con alegría pura. Entonces su teléfono sonó. Ambos lo ignoraron al principio, perdidos el uno en el otro. Pero siguió sonando, insistente. Aitana lo sacó de su bolsillo y su corazón se detuvo cuando vio el nombre. Hospital General. «¿Hola?», respondió con voz temblorosa. «¿Señorita Salcedo? Soy la doctora Morrison. Necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Mateo ha sufrido una crisis cardíaca. Necesita cirugía. Ahora». El mundo se inclinó bajo los pies de Aitana. «Voy para allá». Colgó, mirando a Bruno con ojos llenos de terror. «Es Mateo. Necesita cirugía ahora». No hubo dudas. No hubo preguntas. Bruno tomó su mano entrelazando sus dedos. «Vamos, juntos». Y mientras corrían hacia el auto, con la lluvia cayendo a su alrededor y el miedo apretando sus corazones, Aitana supo una cosa con absoluta certeza. No importaba lo que viniera. Enfrentarían todo juntos, como debió ser desde el principio. Las luces del quirófano llevaban encendidas 4 horas. Aitana estaba sentada en la misma silla de plástico donde había estado semanas atrás, cuando todo comenzó. Pero esta vez no estaba sola. La mano de Bruno estaba entrelazada con la suya, firme y cálida. No la había soltado desde que llegaron, ni siquiera cuando las enfermeras pasaban, cuando los médicos entraban y salían, cuando el mundo seguía girando a su alrededor. «Va a estar bien», murmuraba cada tanto como un mantra. «Mateo es fuerte. Va a estar bien». Aitana quería creerle, pero el miedo era una mano helada apretando su corazón. A la 5ª hora, finalmente salió la doctora Morrison.
Tenía la máscara quirúrgica colgando del cuello, el cabello despeinado bajo el gorro. Aitana se puso de pie tan rápido que se mareó. Bruno la sostuvo. «La cirugía fue un éxito», dijo la doctora, y Aitana sintió que sus rodillas cedían. «Mateo está estable». El corazón respondió mejor de lo esperado. Estará en recuperación algunas semanas, pero el pronóstico es excelente. Aitana no recordaba haberse movido, pero de repente estaba en los brazos de Bruno, sollozando contra su pecho, mientras él la sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. «Está bien», repetía Bruno, con voz quebrada por la emoción. «Nuestro niño está bien, nuestro niño». Las palabras hicieron que Aitana llorara más fuerte. Vieron a Mateo brevemente. Dormía profundamente, con tubos y monitores conectados, pero su rostro lucía pacífico. «Volveremos mañana», prometió Bruno besando la frente del niño. «Descansa, campeón». El viaje a casa fue silencioso, pero diferente al silencio tenso de semanas pasadas. Este era un silencio lleno de alivio, de gratitud, de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Cuando entraron a la casa, Aitana todavía temblaba. No de frío, de la descarga de adrenalina, del miedo que finalmente la abandonaba, del amor que amenazaba con desbordarla. Bruno cerró la puerta detrás de ellos. Se quedaron en el vestíbulo mirándose. «Aitana», comenzó él. Ella lo besó, no con la desesperación de antes, sino con algo más profundo, con gratitud, con amor, con necesidad de confirmar que ambos estaban aquí, vivos, juntos. Bruno respondió inmediatamente, sus brazos rodeándola, levantándola del suelo. Aitana enredó las piernas alrededor de su cintura, y él la llevó escaleras arriba sin romper el beso. La depositó suavemente sobre la cama de él. Se quedó de pie un momento, mirándola con ojos oscurecidos. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. «Porque si empezamos esto, no quiero parar. No quiero que sea solo esta noche». «Estoy segura». Aitana extendió la mano hacia él. «Te quiero. Toda la noche. Todas las noches». Algo feroz cruzó el rostro de Bruno. Se quitó la camisa todavía húmeda, revelando el pecho que Aitana había sentido pero nunca visto. Músculos definidos, piel bronceada, una cicatriz pequeña cerca de las costillas. Era hermoso. Se tendió junto a ella y sus manos comenzaron una exploración lenta, trazando la curva de su mandíbula, el arco de su cuello, la línea de su clavícula. «Eres tan hermosa», murmuró. «Llevo semanas soñando con tocarte así». Sus labios siguieron el camino de sus manos, besando cada centímetro de piel expuesta. Cuando llegó al borde de su blusa, la miró, pidiendo permiso silencioso. Aitana asintió, y él la desabotonó con dedos que temblaban ligeramente. La reverencia en cada movimiento la hacía sentir adorada. La ropa desapareció lentamente, entre besos y susurros. No había prisa, solo una necesidad creciente de estar más cerca, de eliminar cada barrera entre ellos. Cuando finalmente estuvieron piel contra piel, Bruno se detuvo, mirándola como si fuera un milagro. «Te amo», dijo, y sonaba como una promesa. «Por siempre». «Muéstrame», susurró Aitana, y él lo hizo, con cada caricia, cada beso, cada susurro de su nombre. Bruno la adoró como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si ella fuera lo único que importaba. Cuando finalmente se unieron, fue con una ternura que hizo llorar a Aitana, no de dolor, sino de la abrumadora intensidad de sentirse tan completamente amada. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era únicamente de ellos. Bruno la sostuvo como si fuera algo precioso, susurrando palabras de amor contra su piel, sus labios encontrando los de ella una y otra vez. «Mírame», pidió cuando sintió que ella se acercaba al borde. «Quiero ver tus ojos». Aitana obedeció, y cuando alcanzaron el clímax juntos, fue mirando directamente a esos ojos oscuros que habían visto dentro de su alma desde el principio. Después,
Yacieron entrelazados con las respiraciones acompasándose lentamente. Los dedos de Bruno trazaban patrones perezosos en su espalda. «Eso fue...» comenzó Aitana. «Perfecto», terminó Bruno. «Fuiste perfecta». Ella sonrió contra su pecho. «No hay vuelta atrás ahora». Nunca la hubo. La besó en la coronilla. «Desde el momento en que te atrapé en ese hospital, estaba perdido». Aitana se acurrucó más cerca, escuchando el latido constante de su corazón. Por primera vez en años, se sintió completamente en paz, completamente en casa, completamente amada. 6 meses después, el jardín de la casa había florecido. Aitana había pasado las últimas semanas plantando rosas, tulipanes y jazmines, transformando el espacio verde en un oasis de colores y fragancias. Ahora, sentada en una manta bajo el sol de la tarde, observaba a Mateo correr detrás de Max, el Golden Retriever que Bruno había traído a casa una mañana con una sonrisa culpable, y pensé que necesitábamos más caos en nuestras vidas. El caos había llegado. El cachorro había masticado 2 pares de zapatos de Bruno, había destruido 3 almohadas y había robado el corazón de todos en la casa. «¡Aitana, mira!», gritó Mateo, lanzando una pelota que Max persiguió con entusiasmo. Max ya sabe traerla de vuelta. Aitana sonrió.